Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental, un audio diferente en el que desde ya te pido disculpas si se cuelan ruidos porque estoy grabando con el móvil, hace mucho calor para andar haciendo otras cosas, así que en el ambiente en el que estoy hay unos cuantos ruidos y probablemente se cuelen. Pero bueno, hay que grabar y eso es lo que estamos haciendo. Así que te cuento que hace algunos días me encontraba de paseo en un centro comercial de estos que son abiertos, ¿no? En el que los días calurosos del verano se sufren bastante, hay que decirlo, porque el sol castiga en la mayoría de sus rincones, salvo espacios puntuales en los que se ubican árboles o estructuras desmontables del tipo de esto de carpas, ¿no? Que generalmente corresponden a comercios de restauración. Y era una de esas mañanas en las que el sol desde muy temprano impone presencia, ¿no? Con lo que, si bien una sombra daba cierto respiro, uno está en esa etapa de la vida en la que prioriza el bienestar por sobre cualquier otro tipo de pensamiento, actitud o idea, y eso en muchas ocasiones hace que uno vaya en contra de la mayoría, porque a la hora de ocupar un espacio, por diferentes motivos perfectamente estudiados, resulta que opta por un sitio que en ese momento nadie elige y para los que disfrutamos el no estar en medio de las multitudes, eso es gloria, ¿no? Y el día en cuestión, la parada para un rico bocadillo acompañado de una bebida refrescante, fue uno de esos episodios que permiten disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ¿no? En un entorno soñado para quien busca conjuntar aquello que consideran sus imprescindibles. Y en este caso resultó un establecimiento conocido, con productos de calidad, y en la parte interior de su local, absolutamente vacío porque todos estaban en la terraza, así que climatizado convenientemente para que un cliente sienta que está en el sitio adecuado para consumir con el máximo confort, como debe ser, ofrecía esa combinación perfecta que redunda en un disfrute máximo. El bocadillo de jamón sabía a gloria, te quiero decir, y no se quedaba atrás la chispa de la vida, esa bebida refrescante que consumen millones de personas en el mundo y que en sociedad con un trozo de limón y un poco de hielo, que le daba la temperatura ideal, era una fiesta para el paladar, hay que decir, de quien percibe diferentes sabores, ¿no? Con los envases posibles. Y es que hacía tiempo, tengo que decir, que no tomaba Coca-Cola en botella de vidrio. Y a pesar de que, como suele decirse, para gustos los colores, arriesgaría a comentarte que este material que en nuestra niñez, o al menos en la mía, era el más común, creo que supera ampliamente la experiencia gustativa de esta misma bebida envasada en plástico o en lata de aluminio, por ejemplo. Y me pregunto cómo nos dejamos convencer de que teníamos que consumir este dulce refresco servido en algo que no fuera vidrio. Porque la lata, bueno, todavía, ¿no? Pero la botella de plástico, eso me parece una aberración. Está claro que el vidrio tiene sus inconvenientes, como todo, pero con el plástico creo que nos vendieron, como se dice, espejitos de colores, al menos durante muchos años, ¿no? Como si fuera el santo grial, hasta que hace un tiempo parece que se transformó en el demonio, ¿no? Todo esto que se empezó a comentar de reciclar cosas y eso, bueno, ya sabes. Y en realidad creo que fue todo un asunto para que consumiéramos, o creo o no creo, es así, ¿no? Fue todo un entramado para que consumiéramos mayores cantidades por persona de esta bebida, porque en un mismo envase te estabas llevando 1,5 litros, 2 litros o incluso más, cuando antes eran de 1 litro, ¿no? Y cargar varias botellas de vidrio pesaban lo suyo. Por tanto, eso estaba claro, ¿no? Un material más ligero y de mayor tamaño, ¿eh? Decidieron hacerlo así y era coser y cantar y después facturar, facturar y facturar.
Y soy consciente que la reutilización de los envases de vidrio, yo qué sé, quizá tenga un porcentaje de riesgo, ¿no? En cuanto a la salud, costes de lavado también habría y otras cuestiones logísticas sobre todo, pero el plástico es un elemento que desde el punto de vista de la salud y el medio ambiente creo que resulta peor, ¿no? Peor aún. Y lo dice quien ha trabajado en una fábrica de plástico durante varios años, ¿no? Por eso alucino cuando, por ejemplo, alguna que otra agua mineral de prestigio alardea de que sus envases son reciclados. Algo que se aprecia, te diré, por lo menos yo lo veo ahí de inmediato ya en el color, ¿no? Y por más que se le hagan exámenes o lo que sea en cuanto a niveles de salubridad, si una botella de plástico virgen, ¿no? De material virgen, ya tiene sus peros, una reciclada, al menos desde mi opinión, bueno, ni te digo. Y a veces el tema negocios nos lleva a puntos en los que nos alejamos, ¿no? De lo que nos conviene como consumidores, digo. Recuerdo que en la empresa en la que estaba, esta que te digo, donde trabajé, se reciclaban plásticos y además de productos de tipo virgen, ¿no? También había una segunda línea de menor precio en la que se incorporaba cierto porcentaje bajo, hay que decirlo, de plástico reciclado y eran los propios productos del mismo tipo, de ese producto que se fabricaba en la planta. Es decir, que no salían del local de la empresa, esas cosas que se reciclaban. El cliente decidía si quería comprar los productos de un material fabricados con un material 100% virgen o con un cierto porcentaje reciclado y eso le costaba un poco menos de dinero. Pero había también quien fabricaba, había competencia que fabricaba ese mismo producto, que no son botellas, hay que aclararlo, y lo hacía con mayores porcentajes de plástico reciclado y además un plástico que originalmente no había formado parte de productos descartados de ese mismo tipo por fallos de producción dentro de la propia empresa. Eran plásticos que venían de otros sitios, eran fábricas que compraban plásticos reciclados que venían de muchos otros sitios. ¿Te suena esto, no? Bien. Y recuerdo perfectamente cómo olía lo que se fabricaba con producto virgen, porque claro, eso estaba caliente y yo estaba por ahí al lado de las máquinas y después incluso el producto cuando se enfriaba. Cuando estás todo el día ahí en la vuelta, lo sentís, ¿no? Te acostumbrás, lo percibís. Y me acuerdo bien cómo olía y cómo olía el mismo producto con cierto porcentaje de plástico reciclado. Y bueno, y eso del tema de ponerle porcentajes de plástico reciclado ocurre hoy eh, no solo en botellas, en un montón de cosas que yo al menos cuando las compro enseguida las huelo y digo, ¡buah! Esto tiene un montón de reciclado, ¿no? Es una realidad, hoy que se hace mucho reciclado de eso, ¿no? Y creo que si la gente viera el camino, ¿no? Que ocurre desde que el plástico se desecha a la basura, de eso que compramos y va pasando por diferentes sitios, hasta volver a convertirse en ese producto que volvemos a comprar, quizá no consumiríamos las cosas en ese envase tan alegremente como lo hacemos, ¿no? Y reitero que no estoy poniendo en duda controles o lo que sea que se haga cuando se utiliza este material como continente de comestibles, ¿no? Pero cuando ves pallets, por ejemplo, yo eso lo he visto, pallets con botellas de plástico descargados al sol con 40 grados en pleno verano, en grandes superficies, ¿no? Y que igual esos pallets quedan horas y horas ahí al sol, ¿no? Y pallets que contienen refrescos y otras cosas, ¿no? Hasta el momento en que lo llevan a un sitio fresco y oscuro, que pasa muchísimo tiempo, lo primero que me viene a mí a la mente es que no me da ninguna gana de beber o comer lo que va ahí, ¿no? Lo que va ahí dentro. Y tampoco voy a entrar en discusión si hay migración del material o en qué medida hacia la comida y bebida que contienen esos envases, porque para eso habría que tener mucha información sobre con qué tipo de plástico se fabrica cada uno de esos envases que se quieren analizar y muchos otros detalles que no vienen al caso, ¿no? Creo que en estas ocasiones lo más saludable es tirar de sentido común porque hay realidades que no tienen discusión y a veces no se trata de porcentajes de riesgos o sin él directamente de contaminación y valores en los que algo no resulta tóxico. Cualquiera entiende que ante dos opciones, una siempre puede ser más aconsejable que la otra, ¿no? Así que a nivel personal,
A falta de vidrio, si no lo puedo conseguir, entre una botella de Coca-Cola fabricada con plástico o el mismo producto disponible en lata, ojo, hablamos en las mismas condiciones de higiene y conservación, ¿no? Yo en ese caso elegiría la lata, pero ojo, igual estoy equivocado, y alguien me dice que el material o el proceso de reciclado es peor, en el caso de la lata que en el plástico, no lo sé. O también que en el reciclado del vidrio y la fabricación de nuevos envases hay procesos altamente contaminantes. Así que, bueno, te diría que si sabes algo de todos estos temas, me encantaría que lo comentaras, ¿no? Así podemos escucharlo y aprender también, ¿no? Y aprovecho entonces desde aquí para lanzarle una pregunta a José, el camarero del podcast Frente al Cliente, porque al menos en los sitios que yo frecuento, que no es mucho, pero frecuento, poco a poco todos han ido cambiando y fueron pasando del vidrio me refiero siempre al envase de Coca-Cola, ¿no? Y están vendiendo todos en lata, pero hay otros establecimientos que todavía te ofrecen vidrio y algunos te ofrecen botella de plástico, ¿no? La individual, la de medio litro. Y es de suponer que todo esto sea un tema económico, ¿no? Pero a muchos, supongo, ¿no? Al menos a mí, a muchos creo que nos gusta consumir en ese envase de vidrio a la hora de sentarnos en un bar o en un restaurante y creo que nos da curiosidad también el tema de los precios, ¿no? Y la pregunta concreta sería, ¿Coca-Cola le permite elegir a sus clientes de hostelería en qué tipo de envases quiere recibir ese producto, ese establecimiento? ¿O simplemente hay algún eslabón de la distribución, de todo esto, que es quien decide eh, qué le llega a cada zona, qué entrega, qué envases entrega en cada zona? Esa sería la pregunta. Soy Carlos Vitéz y quiero cerrar este Bitácora Mental, obviamente enviándole un saludo a José el camarero, y agradecerle desde ya sus comentarios. Y por si acaso alguien no conoce aún su podcast, Frente al Cliente, voy a dejar un enlace en las notas de este programa. Y bueno, ya en la despedida, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber escuchado este episodio completo y te espero en el próximo. Chao.